gracias. Y quisiera invitar a nuestros colegas del siguiente panel que van a compartirnos también en esta larga jornada, como decía Isabel, pero muy rica jornada. Vamos a hablar acerca de los espacios regionales y nacionales que están promoviendo la democracia participativa en niñez y juventudes. Y agradezco muchísimo que está aquí con nosotros Daniel de Plan B de Educación Social en Salamanca, que es parte de la Red Internacional de Dínamo. También está Pedro Ubaldo Choque Mamani de DNI Bolivia, muchísimas gracias. Y Fernando Sabogal de DNI Colombia, quienes nos van a compartir reflexiones sobre precisamente los desafíos de cómo la participación democrática de niños y niñas se tiene que dar en espacios regionales e institucionales. Pues Daniel, si te escuchamos inicialmente, gracias por estar acá. Pues además con el esfuerzo, tú estás en la tarde acercándose ya hacia la noche en España. Gracias, Daniel. Bueno, en primer lugar quiero agradecer tanto a Dinámica como a Dinamo Internacional la invitación por un lado y efectivamente también a Tejiendo Redes por esta organización de este encuentro, ¿no? Que me parece que es importantísimo para la conexión y para el intercambio de ideas, ¿no? En primer lugar, eso creo que es importante reseñarlo. ¿Cuál es la materia que vamos a abordar? Pues como comentabas, Juan Martín, vamos a tratar los espacios de participación democrática, ¿no? De la juventud y la infancia. Quiero también añadir que una compañera también de Plan B, Lila Dana, va a participar en una pequeña intervención comentando también ciertas herramientas que desarrollamos o que estamos impulsando también para esta formación desde la entidad, desde Plan B Educación Social. Comentar que somos una entidad que trabajamos la educación social y entre ello también, o sea, con la educación social como base metodológica, intervenimos en todas las áreas vitales y en todas las áreas de participación ciudadana en la ciudad de Salamanca principalmente, que nuestra visión también es en cierta manera transformadora. Lo que también buscamos es generar espacios no solamente de dinamización por nuestra parte, efectivamente, sino que sean espacios que promuevan y fomenten un empoderamiento de la infancia y de la juventud y que realmente sean espacios que otorguen voz, ¿no? Pasando un poco a exponer la cuestión que nos atañe, cuando estábamos hablando de espacios, ¿no? Un poco al organizar esta ponencia, no sabíamos muy bien cómo enfocarlo, la verdad, tengo que reconocerlo, pero queríamos no centralizar tanto al principio o no ser tan concretos en eso de espacio, por lo menos dentro de un marco, ¿no? Y hemos querido traer la educación no formal como espacio de participación infanto-juvenil. Nos parece que es un espacio completamente democrático también, que es un espacio, la educación no formal, de trabajo y de intervención, principalmente porque es donde se genera y se permite que cristalicen en la creación de otros espacios, ¿no? Un poquito más aterrizados a lo concreto, como pueden ser el propio análisis o la propia intervención en la ciudad, la creación de consejos de infancia que realmente sean vinculantes a nivel político o que se consoliden espacios seguros y espacios de comunicación con otras asociaciones vecinales, con la comunidad en la que se vive y que siguen a conclusiones, ¿no? En este aspecto. Así, Plan B trabaja con juventud y con infancia, como os comentaba, y trabaja desde estas líneas, ¿no? Desde las líneas de intentar trasladar a la juventud que no solamente es que sea importante que expresen sus opiniones y que eso esté en el centro, sino que al mismo tiempo es fundamental que se trabaje también con la población adulta. Antes comentaban también esa importancia, ¿no? de las relaciones intergeneracionales, y creo que también es muy importante esa intervención con la población adulta, precisamente para eso, ¿no? Para, como comentaban mis compañeras previamente, que se dé un paso atrás y que realmente la propia opinión y la visión de la juventud sea la que aporte a la construcción no solamente del futuro, sino del presente, ¿no? Que estamos hablando también de eso. Hablábamos también, y se ha comentado, una cuestión que me parece súper importante, y es hablar de derechos de participación.
los derechos de participación, que tienen que ser derechos porque son derechos y no prerrogativas, no son cuestiones que nos ceden o que ceden a la infancia, que se ceden a la juventud, sino que realmente son prerrogativas o sea, que son derechos, perdón, que la infancia tiene que exigir también y la juventud tiene que exigir, y el trabajo como adultos, ¿no? Que yo creo, además tengo muchas ganas de escuchar después a el bloque joven, que es quien tiene la voz y quien tiene que darnos también esas claves para cómo tenemos que transitar hacia los nuevos modelos. Es esa juventud, o sea, los adultos tenemos que trabajar en que esa juventud tenga ese empoderamiento para poder transformarlo. Y por último, por también cerrar un poco esto, hablamos de implicación ciudadana. Y si hablamos de implicación ciudadana, hablamos de ciudad. Desde Plan B nosotros llevamos procesos de acompañamiento con infancia y con juventud en distintos municipios. Lo hacemos de formas diferentes. Por un lado, lo abordamos desde la perspectiva de Ciudad de los Niños, basada en el pedagogo Tonucci, que es este modelo de intervención que mira a la ciudad como ese espacio en el que intervenir, ese espacio de transformación y ese espacio donde bebe y donde pasa todo, ¿no? Creemos que la visión de la infancia tiene que ser ahí, en la construcción de los modelos urbanos y de los modelos de ciudad, no solamente por una cuestión urbanística, que tiene también mucho simbolismo, sino también por una construcción social. Creemos que es importante que esta construcción urbana y esta construcción social beba necesariamente de la visión de la infancia y de la juventud para construir sus espacios, para que las ciudades sean verdaderamente inclusivas y que estos espacios en los que viven realmente sean suyos, no una apropiación. Por eso también creemos que en este sentido los espacios teóricos y los espacios prácticos también como que se juntan, ¿no? Como que llegan a cohesionarse y es hacia lo que queremos transitar, por otro lado. No podríamos dejar de hablar, por supuesto, en este sentido del desarrollo comunitario, que es otra de las líneas que trabajamos con infancia y con juventud desde la entidad. El cómo se interviene, cómo intervenimos, no nosotros tanto, sino cómo interviene la infancia y la juventud en su propia comunidad y cómo considera un espacio de intervención, ¿no? Su comunidad más cercana porque la entiende, porque la comprende, porque la vive, y que tiene que ser el espacio en el que realmente esté presente, ¿no? Para esto, evidentemente, se necesita un diagnóstico previo. Comentaba Monse en su intervención dos cosas, ¿no? Por un lado, que no hay varitas mágicas, efectivamente, o sea, quiero decir, todo el mundo tenemos ciertas bases, ciertas líneas que podemos seguir, pero efectivamente no hay varitas mágicas y esto va siempre con prueba y error, ¿no? Pero sí que es cierto que por otro lado, el que se ponga la voz de la infancia y de la juventud en el centro es una de las cuestiones principales, y el acompañamiento que también comentábamos, ¿no? Ese acompañamiento, esa responsabilidad adulta de poner los límites, de poner las barreras, de darles esa capacidad y darles esos derechos para que puedan ejercerlos realmente, o darles ese conocimiento para que puedan ejercerlos, ayudar en ese diagnóstico, pero escuchándolo, creemos que es lo importante. Y creemos que es lo importante no solamente porque sea importante para la infancia y para la juventud, sino porque es importante para toda la comunidad. Y en este sentido, otra línea que sigue también la entidad, que sigue Plan B, con el trabajo que realizamos con la infancia y con la juventud, es precisamente pasar de esa individualidad, de ese pensamiento individual, a un pensamiento colectivo, a un pensamiento más comunitario, y que la transformación real, ¿no? Que esa transformación más plausible también pase por esa comunicación constante con otros grupos de personas, con otros grupos de edad en muchos casos, y que revierta en la comunidad, ¿no? el trabajo que hacemos. Por lo tanto, los espacios que entendíamos también, ¿no? En este sentido es esa ciudad, es esa comunidad que siempre está viva y que constantemente bebe, y que en muchos casos es cierto que por mucho que esté recogido, por mucho que lo tengamos completamente asumido, que la participación y la voz de la infancia y de la juventud es un derecho que existe, la práctica muchas veces no sucede, ¿no? Quería hablar de los consejos de infancia, por ejemplo, que es una de las cosas que tenemos más desarrolladas,
como elemento transformador y como elemento también de participación. La idea al final es que estos consejos son fundamentales, sin embargo, también hay que considerar que los consejos de infancia muchas veces son puramente, no sé cómo explicarlo, son casi anecdóticos, son casi como justificativos, ¿no? Y que eso es también la línea que tenemos que trabajar, en darles un contenido real y trabajar como con los adultos también y con las instituciones en que lo hagan real y que lo hagan vinculante. Y paso a mi compañera Lila a que termine un poco la intervención, también hablando de herramientas formativas que desarrollamos en la entidad. Ya, muchas gracias, Daniel. Bueno, gracias a todos. Solamente como para cerrar, ¿no? Por el tema de tiempo, Plan B trabaja 5 líneas, 5 programas grandes. Uno es incubadora de proyectos, otro es acción comunitaria, que es donde ha hablado, en este caso, mi compañero sobre los espacios no comunitarios de ciudad, donde se hace participación ciudadana. Otra línea es investigación e impulso, ¿no? Porque consideramos que también hay que hacer investigación dentro de nuestra propia práctica. Otra línea es medio ambiente y la última línea, que es en la que voy a centrar un minutito, es formación y ocupación. Considera Plan B, ¿no? Que, como mismo han dicho los ponentes, la participación se enseña, la participación no puede ser igual en los diferentes contextos, entonces estamos hablando de que realmente desde Plan B, a nivel político, ¿no? De la política de Plan B, estamos muy concienciados en que hay que actualizarse y hay que formarse en las nuevas, ¿no? Nuevas herramientas que hay de participación y adaptarnos, ¿no? A los cambios que nos han venido dando. En ese caso, hemos construido un máster que ya ha sido aprobado, que será el próximo año, un máster en educación para la participación infanto-juvenil, donde lo que forma a los estudiantes son en procesos participativos, dándoles herramientas, ¿no? Para que abordar esos procesos participativos en los diferentes contextos, el desarrollo y gestión de políticas y programas de educación para el cambio social y de investigación social en programas de participación infantil y juvenil. Este máster, ¿no? Nosotros consideramos que es un máster desde un enfoque sistémico, que no solamente parte del lado académico, sino tiene en cuenta mucho la parte de la calle, que es lo que hemos ido hablando, ¿no? Y que para eso sirven estos webinars, para compartir esas experiencias que nos van a contar los demás compañeros de las distintas fundaciones. Entonces, os invito a ver la información, ya os pasaremos la presentación que tenemos, ¿no? Y os animamos a que investiguéis, ¿no? Y curioséis dentro de la página web, que en este caso están del máster. Muchísimas gracias. Lila, muchísimas gracias. Gracias, Daniel, por los aportes. Va a ser muy, muy importante esto que nos están compartiendo Daniel y Lila respecto a esta formación que, bueno, no escuché si era en línea, va a ser presencial, pero si es en línea sería fantástico para toda Iberoamérica. Sí, Lila, perfectísimo. Bueno, pues será maravilloso recibir esta información y pues vamos a dar paso ahora a escuchar a Pedro Ubaldo Choquemamani desde Bolivia. Gracias, Pedro, por estar acá con nosotros. Te pido si puedes abrir tu micrófono y vamos a escuchar la experiencia que ustedes tienen en Bolivia, que pues valdría la pena quizás recordar que Bolivia es uno de los países de América Latina que tiene considerado en su propio marco constitucional la participación de niños y niñas. Y esto, por supuesto, no significa que sea real, como ya lo dijo Daniel, a veces solamente es un poco papel o simbólico, pero ya nos contarás, Pedro, cómo va la experiencia por allá. Te escuchamos, Pedro. Sí, en principio, muy buenas tardes y buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Pedro Choque y un poco queremos hablar sobre esta experiencia que se ha generado en Bolivia, ¿verdad? Gobernanza con participación de NNEAs, reflexiones para desde los comités de niñez y adolescencia a nivel local, departamental y nacional. Entonces, dando comienzo con un poco de preámbulo a algunos elementos, esto nos va a servir para más adelante. El Estado Provisional de Bolivia está organizada territorialmente a través de 9 departamentos. Cada departamento está dividido en provincias y cada provincia está dividida en municipios. Entonces, esto un poco nos va a ayudar para más adelante, para un poco ir entendiendo la estructura de los comités, básicamente, ¿no? ¿Qué son los comités de niñas y niños y adolescentes? Son una instancia de representatividad de las niñas, niños y adolescentes de Bolivia. Son portavoces de las problemáticas y tienen capacidad de dialogar con la gestión pública. Capacidad de dialogar con la gestión pública. ¿Qué implica esto? Que la palabra de los adolescentes, niñas y niños tiene peso social y peso político, ¿no? Peso social es cuando un poco hablamos
y queda ahí. Peso político cuando ya puede generarse una acción más concreta de incidencia dentro de una estructura como el Estado, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, un poco ya tú ya mencionabas que dentro de nuestro marco legal hay elementos que un poco ya caracterizan la participación. Entonces, el marco legal que hace posible el funcionamiento de los comités de niñas y niños y adolescentes en Bolivia está la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 12, 13, 14 y 15, que un poco hace referencia a la participación y a que los estados partes tienen que generar estos procesos, ¿verdad? En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, ya el documento ya al interior de Bolivia, en el artículo 26, se habla sobre el tema de la participación, pero desde la ciudadanía. Pero en el artículo 59 ya es más específico. No solamente habla de ciudadanía general, sino que ya introduce el tema de niñez y adolescencia. En el artículo 241 y 42 ya como que esto se va masificando, digamos, ¿no? Y concretando. Pero todos estos dos elementos, estos dos elementos a nivel internacional y a nivel nacional, se sincretizan y se llegan a concluir en la Ley 548, Código de la Niña, Niño y Adolescente, aprobada el 17 de julio del 2014. Entonces, este código contempla 3 artículos, el 190, el 91 y el 92. El 190 es la creación, ¿no? El Estado tiene que hacer en sus niveles departamental y municipal, crear estos comités. Y por otra parte, el artículo 192 ya habla sobre la conformación y funcionamiento. ¿De qué edad a qué edad tienen que estar contemplados los participantes? Tiene que haber 50% de niñas mujeres, adolescentes mujeres, y 50% de niños varones y adolescentes varones, ¿no? Entonces, un poco ya va dándonos más o menos la conformación y los funcionamientos. ¿Quiénes pueden ser partícipes de estos comités? Están las unidades educativas públicas y privadas, los de convenio, organizaciones de niñas y niños y adolescentes que están organizados y generando procesos, ¿no? Y también ya nos da, los comités estarán esta su estructura, organización funcional, es de acuerdo al reglamento para el ejercicio de la democracia participativa, tiene que haber un reglamento. Entonces, pero ya vamos en el artículo 192 que ya nos habla sobre las atribuciones. Entonces, aquí podemos ver participar en la elaboración de políticas y planes que en materia de niñez y adolescencia se elaboren en el departamento y municipio. Y eso ya es entrar a la cosa pública. Realizar seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las políticas, planes y programas. Seguimiento y monitoreo, es decirle a la autoridad: oye, señora autoridad, ¿qué hace con la plata que le llega destinada a niñez y adolescencia? Eso es ir donde el tomador de decisión y preguntarle: ¿qué estás haciendo con la plata que nos llega? En otras palabras, ¿no? El Comité Plurinacional de Niñas y Adolescentes, conformado por los comités departamentales municipales, tendrá las siguientes atribuciones: apoyar el funcionamiento y fortalecimiento de los comités a nivel municipal, ¿no? Entonces, el Estado le da una estructura al tema de participación y protagonismo. Pero tenemos que entrar a esto básicamente, ¿no? Según esta ley, se menciona que a nivel nacional en Bolivia hay un Comité Plurinacional de Niñas y Niños y Adolescentes. A nivel departamental hay 9 comités departamentales, ¿no? Y a nivel municipal hay 340 comités municipales. Entonces es una estructura que tiene su base orgánica, que tiene su representatividad departamental y que también tiene su representatividad a nivel nacional. Pero todo este proceso no hubiera sido posible sin este antecedente de los comités, antecedentes de los comités, seamos protagonistas, una mirada desde la UNASBO 2013. Entonces, el 2014 se abre la ley 548 y se promulga, pero el 2013 hay un escenario en donde el DNI Bolivia genera procesos junto con otras organizaciones, y eso es lo que les voy a un poco hablar más o menos como antecedentes. Entonces, participación en un evento que hemos tenido, niñas y niños y adolescentes decían: participar es involucrar activamente en realizar actividades en la escuela, en el colegio y en el barrio, pero ya distinguían con el tema de protagonismo. Niñas y niños y adolescentes son a su entorno mediante participación activa e incidencia. A partir de ahí ha habido escenarios en donde hemos logrado reunir a niñas, niños y adolescentes junto con otros expertos para hablar sobre el tema de
se estaba reformulando la ley 548, se tendrían que entrar algunos elementos nuevos para esta ley. Entonces se ha invitado a gente que ya conocía, se ha generado procesos con las líderes y los lidereses y se ha generado el tema de cartas al gobierno boliviano. Al ver que no había respuesta, las niñas y niños y adolescentes entran en marcha. Dicen, tenemos que hacer que nos escuchen. Se organizan y generan una marcha. En este proceso de la marcha, lamentablemente, como vemos en las fotografías, acá en la fotografía central está un policía y en su mano está sosteniendo gas lacrimógeno o gas pimienta. Y en el momento de la marcha, no se sabe por qué o cómo fue la investigación, no ha salido más luces, les ha rociado a los chicos, a las niñas, niños y adolescentes este gas. Entonces, esto ha dado una vuelta a nivel nacional y a nivel internacional, porque las niñas y niños y adolescentes estaban exigiendo que se les escuche, pero la policía dijo, no pueden entrar al gobierno, no pueden ingresar a la Cámara de Diputados donde se está sesionando esta ley. No. Entonces, en el forcejeo han generado este proceso nocivo. A partir de ahí, el protagonismo y la participación se ha visto. Niñas y niños han ido hablando en los medios de comunicación lo que había pasado. Luego, las niñas y niños y adolescentes se reúnen con el gobierno, pero con la instancia de la Cámara de Diputados. Aquí está el señor René Zabaleta, que estaba a cargo de la Comisión Niñez y Adolescencia, con miras a la revisión del Código Niña, Niño, Adolescente, junto a la Defensora del Pueblo. Entonces, ellos estaban escuchando las demandas de las niñas y niños y adolescentes en este espacio. Después de eso, al día siguiente, las niñas y niños y adolescentes van a la Plaza Murillo, hablan con los medios de comunicación sobre la gasificación y sobre las reuniones que han tenido con los de la Cámara de Diputados, y sale la presidenta de la Cámara de Senadores del curul en donde se encontraba y se encuentran con los niños y niños y adolescentes. Los medios de comunicación se atisborran como moscas, un poco viendo qué era la respuesta. Entonces ahí se abre el proceso de diálogo con el gobierno, pero de forma directa con la estructura de la Cámara de Senadores. A partir de ahí van visitando distintos medios de comunicación para hablar. Queremos que nos escuchen. Entonces, acá podemos ver la mesa directiva de la organización. Armando, Eddie, no me acuerdo de su nombre, Fabiola, Lourdes y Gerald Vino Vidal. Entonces, ellos eran menores, tenían 18 años, 16, 17, y el más chiqui era Gerald, que tenía básicamente 11 años, pero que tenía capacidad de habla, que tenía capacidad de expresión. Entonces, a partir de ahí, hubo reuniones con el expresidente Morales, en donde se han acercado y han hablado sobre el tema de las peticiones que tenían con relación a lo que había pasado, ¿no? Entonces, ahí están manteniendo reuniones, ¿no? Junto con la mesa directiva de la Organización de Niñas y Adolescentes y junto al presidente Evo Morales y la mano derecha del presidente Morales en ese entonces, que era el señor Quintana, un poco hablando. Y a partir de ahí, esta reunión es la última en donde se genera este proceso de ya comunicar las acciones que el gobierno boliviano estaba tomando en relación a las peticiones de las niñas y los adolescentes. Entonces, en relación a eso, una vez que la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, ve de que había participación activa de niñas y niños y adolescentes, en la ley 548 se introduce el tema del derecho a opinar, participar y pedir. Y aparte, la conformación de los comités que ya mencionaba más antes, el 190, el 91 y el 92, que da la posibilidad de reglamentar estos temas. Entonces, a partir de ahí, una vez que el 2013 se trabaja y el 2014 se promulga la ley, y aquí estamos, cuando se promulga la ley ya con las peticiones de las niñas y niños y adolescentes que habían generado. Y aquí está el ex vicepresidente Álvaro García Linera, entregando a los que habían participado en el proceso de la marcha el documento y la legalidad a este documento, la ley 548, Código Niña y Adolescente, del 17 de julio del 2014. Entonces, a partir del 2014, el 2015...
como DNI Bolivia, vamos trabajando ya en cada departamento con el tema de la conformación de los comités. Entonces, este es el primer comité de niñas y niños y adolescentes de 2015. En la parte superior están niñas, niños y adolescentes que están de diferentes unidades educativas, organizaciones, y en la parte inferior estamos todos los que somos generadores de este proceso, instituciones públicas, instituciones privadas de alguna forma, ¿no? Y el 2016 ya se generan procesos de reuniones con el primer comité que se había elegido. Aquí está la defensora del pueblo, que un poco van generando el tema de que en Bolivia se vayan aperturando las defensorías de la niñez y adolescencia en algunos sectores que no se tenía, mayor presupuesto a las defensorías de la niñez, y el tema de hacer monitoreo y seguimiento a algunos planes y programas que el gobierno boliviano estaba implementando. Luego, después, en 2017, se volvió a hacer una reelección en donde salieron otros participantes, y estos participantes empezaron a generar procesos ya no con el tema del 2015, sino con un nuevo tema que era el Plan Plurinacional de Niñez y Adolescencia. El Plan Plurinacional de Niñez y Adolescencia nace a partir del Estado Plurinacional de Bolivia, y que cada municipio y cada departamento tiene que ir contextualizando en función a las realidades. Entonces, cada departamento tiene que elaborar. Entonces, la tarea de este comité del 2017 era la elaboración del plan departamental y municipal. Y ahí vemos las reuniones que se han ido generando. Luego, después, el 2018 se ha vuelto a generar las elecciones de niñez y adolescencia, y este otro nuevo grupo que también tenía como norma el tema de generar las reglamentaciones para niñez y adolescencia. Entonces, acá, como podemos ver, al presidente era en ese entonces Rubén, participó de forma activa en el tema de el examen periódico sobre los derechos de niñez y adolescencia que se van generando cada 5 años. Entonces él, junto con los comités municipales, departamentales y profesionales, fueron generando este proceso para generar un informe alternativo sobre la situación y la realidad de la niñez y adolescencia. Y aquí el 2022 ya podemos ver otra nueva generación que asume este papel de poder generar estos procesos. Entonces, como iba diciendo, los procesos se dan a nivel de la palabra de la niña y adolescente como peso social y peso político. Y en algún momento estos escenarios fueron de repente pedagógicos, pero en otros escenarios en donde los adultos entendían y comprendían que ellas y ellos podían hablar a partir de su realidad, ya no se volvía pedagógico, sino que se transformaba en un hecho ya más político, con propuestas para poder generar. Entonces, a partir de ahí, las organizaciones de niñas y niños adolescentes para ahora y para adelante van generando procesos, pero mucho tiene que ver las y los adultos hasta qué tal punto podemos ir generando. Entonces, DNI Bolivia trabaja en la conformación y fortalecimiento, pero al mismo tiempo en sensibilizar a las autoridades municipales y departamentales, no a que les den espacio, ¿no? Porque eso sería como, denles espacio, por favor. No, el tema es sensibilizar para decir, ellos no es que ustedes les den, es su derecho de estar ahí y pedir exigibilidad. Miren, he corrido un poco porque creo que eran muchos elementos, pero eso es un poco más o menos. Oye, súper bien este recorrido. Entonces, Pedro, porque yo recuerdo mucho esta experiencia de niños y niñas, incluso en el desarrollo propiamente de la Constitución, los diálogos con Evo, y bueno, vamos a tener seguramente en otro pequeño círculo de conclusiones también el desafío que representó con intervenciones como UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo y demás, que cuestionaron de alguna manera los avances que se habían logrado particularmente en los niños y niñas trabajadores. Pero bueno, vamos a continuar con ello. Gracias, Pedro, por este recorrido que nos has realizado. Ya te escuchamos ahora. Muchísimas gracias, Fernando, por estar acá. Primero que todo, pues muchas gracias. Buenas tardes desde Colombia. Allá, no sé si ya serán tardes, y para los otros colegas que están en Europa, pues buenas noches.
bueno, este es uno de los temas que es más apasionante, que es la participación de los niños, la escuela y la democracia, ¿no? Que me corresponde. Bueno, soy Fernando Sabogal Báez, presidente de DNI Colombia, y no quiero alargarme en presentaciones, más bien como conversar y plantear algunas ideas sobre este tema. Es un tema en la participación, pues como en estos temas, cuando vamos siendo los últimos, pues hay muchas cosas que ya se han dicho y entonces tener una presentación, pero hay muchas cosas que ya han recogido los otros colegas, entonces voy a omitirla y voy a más bien a trabajar dialogadamente. Voy a iniciar con una reflexión porque DNI Colombia tiene un trabajo de participación bastante con niños y niñas de comunidades indígenas. Como ustedes saben, Colombia pues es un país que tiene bastantes pueblos indígenas y tenemos cerca de 80 lenguas que se hablan y una gran diversidad cultural que no es reconocida, y sobre todo la participación para los niños y las niñas, pues obviamente para estas comunidades es negada. Entonces, cuando se habla de participación, democracia y escuela, pues uno llega a la reflexión que es importante la participación, la escuela democrática, para que los niños y las niñas puedan ser ciudadanos y ciudadanas. Pero resulta que en nuestro continente, en las Américas, en Latinoamérica, la realidad que nos demostró después de la pandemia fue que los niños y niñas de esas regiones apartadas, rurales, no tienen acceso a los medios de comunicación, especialmente Internet y redes sociales. El 60% carece, y si las tienen, pues las utilizan para otras cosas y necesidades de los padres. La pandemia demostró que muchas actividades no se tenía esa conectividad y se tenía que utilizar el WhatsApp para hacer las clases y para cumplir. Y eso evidenció en toda la región que tenemos un atraso y una pobreza educativa de cerca de 2 años. Educativamente se perdieron en la pandemia. Sí es importante reconocer que en la pandemia se utilizaron y se proyectaron todos los medios y las redes. Fue importante, pero nos dimos cuenta que estábamos muy débiles y muy atrasados. En ese sentido, lo que nosotros encontramos en general en las escuelas, y voy a hacer planteamiento general para hacer como dejar unas ideas ahí fuertes y irlas reflexionando. Para mi concepto es que la gran mayoría de las escuelas así utilicen la democracia, hablen de participación, se tenga en cuenta todo esto. La mayoría de las escuelas siguen siendo autoritarias y los niños no participan. Esa es una realidad y eso lo evidenciamos cuando vemos a los otros colegas que han comentado que poco participamos de lo que nos interesa a nosotros, como las juntas comunales, la participación de los niños en las escuelas. Eso lo dejamos de lado. ¿Pero por qué? Porque no hemos contado desde pequeños en la formación con espacios de participación. Entonces, lo que yo veo es que las escuelas siguen siendo eso que dijo Foucault y que todavía lo veo cuando voy a las escuelas, siguen siendo más espacios autoritarios, verticales, espacios que parecen más cárceles con toda una reglamentación, que se encargan más de vigilar y castigar y no de formar a personas y ciudadanos democráticos y participativos, y ese puede ser un elemento fundamental, como se están formando niños y niñas para que cumplan su rol de estudiante y el adulto cumple el rol de profesor, y de ahí que se convierte, aquí decimos, en un dictador de clases, pero no en un formador de personas. Entonces, pero miremos cómo lo bonito de esto de la participación es cómo los niños y las niñas indígenas, ellos entienden la participación y ellos la entienden así. Ellos se ven como, ustedes saben que las comunidades indígenas son integrales y están integradas con la naturaleza, y ellos se ven de la siguiente manera. Los niños, la participación para ellos es la semilla, donde la escuela es fundamental y se siembra, en el sentido que esa semilla les permite a ellos desarrollarse como personas, como seres donde los niños
tienen espacios donde se fortalecen lo que ellos llaman sus dones, donde tienen esos dones que les da la naturaleza, el agua, la comunicación, los pájaros, el medio ambiente. Todos esos son dones que ellos han recibido y por medio de los expresan a través del arte, la escritura, la música, sus propias canciones, sus usos y costumbres. Y aquí podemos ver que lo que sucedió hace poco en Colombia, que fue un hecho que nos alegró bastante, de 4 niños indígenas que se perdieron en la selva, pudieron sobrevivir. Y pueden sobrevivir porque ellos tienen todo un saber de una escuela ancestral que a veces es negada, porque dentro de la participación en la escuela no se tiene muy claro lo que es la interculturalidad, los usos y costumbres de comunidades indígenas. Esta niña de 12 años pudo sobrevivir en la selva porque tenía toda una experiencia de aprendizaje propio de esa escuela, que son sus abuelas, sus padres, desde la línea matrilineal, donde ella sabe, acá decimos la chagra, pero la chagra es donde va y se cultiva. Ellos tienen que recorrer grandes distancias desde muy pequeños para ir a conseguir el alimento, para sembrar, conocen las plantas, saben del agua, qué comen, qué no pueden comer, y por esto esta niña pudo sobrevivir con sus 3 hermanitos. Y es un ejemplo de cómo se dan sistemas de participación diferentes. Son sistemas de participación de lo cotidiano, de esos dones, de tejer, como se llaman la organización de Juan, tejiendo redes de verdad de la infancia, pero esas redes sí son espirituales. Y de otra cosa muy importante de la participación que nosotros vemos cuando se da esa participación formal en las escuelas, es que siempre se recurre y miramos, y ya se ha dicho, sobre esa escalera de la participación, donde vemos que los 3 primeros peldaños son manipulación, son simbólicos, son espacios donde los niños y niñas no se representan, no participan porque lo que dicen no es lo que a ellos les interesa. En ese sentido, vemos que cuando se construye sobre esto, pues son niños que son utilizados y no representan a otros niños. Las comunidades indígenas sí tienen esa característica, que los niños sí se representan porque ellos sí entienden lo que es la comunidad. Entonces sí están más familiarizados con esas formas de participación que son muy participativas. Infortunadamente, esto tan bonito no es no se evidencia tanto en la realidad, porque las comunidades indígenas todavía son muy machistas, todavía tienen patrones patriarcales y todavía a través de eso que tenemos que reflexionar constantemente con ellos, ese adultocentrismo ancestral, se dan el derecho todavía de dejar a los niños en un nivel inferior de su escala y no los dejan en otros niveles de participación, digamos ya política, de decisiones que les interesa a ellos, no los dejan participar. Y los ejemplos son que tenemos en unas comunidades del Cauca donde están azotadas por miles de conflictos. Para hacer un diagrama así rápido, en 5 kilómetros del territorio indígena nos podemos encontrar con más de 10 actores armados que están ahí metidos con los niños, y los niños tienen escuelas de arte, tienen sus orquestas, tienen sus expresiones culturales, y los padres ven que esto es perder el tiempo. Para ello lo importante es que los niños estén trabajando y laborando en la tierra, porque esta forma de participación, que es la que les corresponde a ellos, la ven como algo ocioso o como algo que los va a llevar más a perder el tiempo y a volverse o sumarse en estos grupos armados. Pero vemos que si se dan los sistemas de participación reales, si esas autoridades indígenas cambiaran lo que se viene diciendo ahí para que sean escuelas y espacios inclusivos, que bajaran un poco su nivel, respetando su cultura, que se pudieran horizontalizar y darle cabida a los niños, podríamos tener otras formas de relación, y seguramente estoy convencido que muchos niños y niñas no ingresarían a los grupos armados, porque esto de no dejarlos hacer a ellos manifestar sus otras expresiones y comportarse como niños son las que
les llevan a que muchas veces salgan de esos grupos y se vayan y se unan a los grupos armados, donde les ofrecen formas de que ellos puedan ser como valorarlos a través de un arma, un uniforme, otras formas, pero donde realmente pues ellos son engañados y es otra forma de manipulación. Entonces, esto sería como para lo que serían los pueblos indígenas. También es muy importante entender que para que exista una escuela que sea de verdad democrática y participativa, pues ya se ha dicho, pero lo quiero decir como organización de derechos humanos, que se garanticen y se respeten todos los derechos a la participación, derecho 12 al 17, porque esos derechos son fundamentales, porque además de que permiten la formación de los niños, y ya vemos que también son derechos que trabajan sobre lo civil y lo político, también son derechos que llamamos bisagra en el sentido de los derechos, o derechos que sirven para abrir la posibilidad de otros derechos. Y es así, porque si los niños no tienen voz, no participan, pues ¿cómo pueden exigir el derecho a la salud, a la educación, a la participación y a la protección? Entonces son fundamentales y en ese sentido sí se tienen que garantizar. Y para garantizar todo esto necesitamos que sean unas escuelas que trabajen sistemáticamente, que sean procesos de participación voluntarios, que sean permanentes, que no sean espontáneos. Cuando digo espontáneos, es que a veces entendemos, o en los colegios se entiende que la participación es el niño que canta bonito, que cante, o el niño que habla bien o que tiene ciertas habilidades de ser chistoso, pues que haga de payaso en las izadas de bandera, y a eso lo que llaman es participar, o el niño que saca, que es el favorito del profesor, pues es el que representa al colegio. Pero estas formas, como ya dijimos, son formas de manipulación y no son formas reales de participación de los niños. Entonces sí se tiene que ver es cómo desde la primera infancia, desde el preescolar, vamos a contar con algo fundamental que también lo dicen algunos escritores de la literatura infantil y juvenil. Necesitamos adultos y adultas y docentes y profesores y profesoras y directivos que sean muy sensibles con los niños y las niñas en la participación, lo que se llamarían adultos significativos. Y adultos significativos son aquellos que realmente están acompañando a los niños, que entienden sus procesos, que se bajan de ese pedestal adultocentrista y que también dicen, yo no sé, me las sé todas, yo también puedo aprender. Y eso de las tecnologías, en mi caso, por ejemplo, con mi hijo, pues yo soy un analfabeta digital y trabajo con mi hijo y él me enseña y bueno, y se comparte y se interactúa. Entonces, uno sí se tiene que hacer eso porque tenemos esos maestros y maestras que siguen siendo los que se la saben todas, los que tienen la norma, los que son la última palabra y no dejan participar a los niños y a las niñas. Entonces sí se necesitan adultos significativos. Necesitamos padres y madres comprometidos con los procesos de enseñanza, aprendizaje y participación de los niños para romper con esos esquemas adultocentristas familiares, sociales y comunitarios, donde los niños y las niñas no participan porque son o muy chiquitos y todavía no, o tenemos estas formas culturales de representación donde les dicen a los niños y a las niñas, no, no hables porque calladitos se ven mejor. O sea, que ese calladito usted no hable, no participe. Entonces, todo esto son elementos socioculturales que van llevando a limitar los espacios de participación. Y esto lleva a que muchos niños y niñas tengan que ingresar o a otro tipo de participación que no sería la más ideal y quedan expuestos a muchos peligros que les ofrecen las redes sociales. Anteriormente, cuando no estaba el celular de boca, hablando con personas adultas de nuestra generación, las personas que no tenían habilidades, no teníamos las habilidades de ser deportistas, músicos, bailarines y todo, y ser las estrellas en el colegio, que nos invitaran a todas esas actividades supuestamente de participación, eran personas que se dedicaban a leer. Y tengo varias amigas que se iban a los baños a leer. Era su espacio porque no las incluían en la participación. Entonces, ahora tenemos que
a los niños y a las niñas desde muy pequeños. Acá en Colombia, no sé si en los otros países, cuando los niños son muy pequeños de brazos los entretenían con un chuchito, con juguetes, o un chupo de entretención. Ahora no, ahora yo veo que al niño ya le dan una tablet, le dan un aparato de estos y eso va rompiendo todas las formas de relacionamiento, de comunicación, va rompiendo otras formas de afectividad, van rompiendo muchos esquemas de lo que son las relaciones padre, madre, hijo y adultos. En ese sentido, yo veo que después, cuando los niños son adolescentes y van a tener muchos problemas, muchas situaciones complicadas de sociabilidad o de habilidades sociales, los padres ya quieren portarse como padres y quieren exigirles que no utilicen tanto las redes sociales y todas estas cosas. Cuando eran niños no los atendían, no les prestaban la atención debida y los dejaron que eso avanzara y eso ya se convierte en un problema psicosocial para los niños y las niñas. Fernando, Entonces, yo agradecería si pudieras cerrar tu última sí, idea para que pasemos ya. ya a las conclusiones con el resto del equipo. Todos los aportes han Sí, sido sí. súper valiosos y vamos ya hacia el final. Gracias, Fernando, por favor. Sí, en ese sentido, entonces, para terminar, entonces tenemos que tener escuelas donde se ejerza una gobernanza con la participación real de niños y niñas y adultos, donde todos participen en esa construcción de la democracia y la escuela. Y tener en cuenta como reflexión que la participación es fundamental, todo esto digital, que tengamos en cuenta lo intercultural para que las comunidades indígenas tengan acceso en su propia lengua, en sus idiomas, en sus usos y costumbres también, a que sean reconocidos en esa diversidad étnica cultural, a la igualdad y a la equidad de participar en la democracia y en la ciudadanía. Entonces sería tener en cuenta lo intercultural. Bueno, muchas gracias y perdón por extenderme un poquito. No, gracias, Fernando. Pues lo que nos han ido aportando ha sido súper rico. Pedro, si tuvieras la posibilidad de abrir tu cámara, sería fantástico para que podamos ir redondeando y cerrar ya este bloque que nos va a permitir no solamente observar, como ustedes ya lo han planteado, que los mecanismos de participación, como nos contó Pedro, a nivel institucional, incluso constitucional en Bolivia, como una experiencia que aún así sigue teniendo desafíos respecto a su propia implementación, lo que nos han contado nuestros colegas en España de Plan B, desde el territorio, las propias instituciones, porque también somos espacios de participación, y esto que nos ha contado Fernando respecto a también los desafíos que representan reconocer para las instituciones, para las familias y todos, que la participación no solamente es una bonita expresión, y destacaría lo que decía Pedro respecto a la diferencia de participar y participación protagónica, ¿no? Esta última transforma el entorno, transforma la realidad y el mundo adulto, particularmente como nos dijeron en el panel anterior, la visión adultocéntrica sigue teniendo miedo a que los niños y niñas tengan una actuación política, así tal cual, ¿no? Es decir, pensamos que sea entretenido, que jueguen, que digan cosas lindas, pero nada que signifique disputarse el poder con el mundo adulto y mucho menos con las instituciones. Así es que les agradezco profundamente. Estamos ya en el cierre, digamos, de este panel y próximos a escuchar directamente a niños, niñas y adolescentes que en 2 bloques van a estar reflexionando sobre sus acciones precisamente políticas, de lucha, de defensa y su rol como personas defensoras de derechos propios, pero también derechos humanos en general. Así es que bueno, ya veo por aquí varios y varias de ellas conectados, Diana, Federico, por aquí a Lu, Erika, gracias. Bueno, vamos a invitarles entonces a que puedan hacer una conclusión final, literal un redondeo de 2, máximo 3 minutos, si me permiten, para que podamos cerrar con este bloque. Y yo les dejaría una pregunta, invitando por supuesto a su propia conclusión. Imaginándonos que tenemos que transformar de la palabra a los hechos, ¿cuáles son los desafíos que tenemos nosotros como personas adultas, como organizaciones, para lograr que sí sea un hecho la participación protagónica, como hemos insistido, que transforme la realidad, que tenga un carácter político y que de disputa de poder con el mundo adulto y las instituciones? ¿Cómo cerrarían? Y si les parece, vamos en ese mismo orden. Daniel, Lila, Pedro y Fernando.
Bueno, igual es un poco redundante, pero creo que es importante no solo la construcción, sino la deconstrucción, que es lo que estábamos hablando también durante todas las ponencias previas de los adultos. Creo que hay que dar un paso atrás, pero luego creo que es súper importante también ese empoderamiento y esa construcción de espacios seguros, de espacios que sean propios y que los asuman como tal, que la juventud y la infancia la asuman como tal y que se cedan, ¿no? en este sentido, precisamente para eso, para pensar que no son el futuro, que son el presente y que construyen desde ahí. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias. Lila, a ver, tú me confirmas si ya puedes abrir tu micrófono. Listo, Sí, yo creo que ya. gracias. Bien, bueno, desde mi lado, ¿no? Sería un poco hacernos esa autocrítica siempre, ¿no? El reflexionar sobre desde dónde estamos hablando, el salir del adultocentrismo, que muchas veces caemos sin querer, ¿no? Y el tener en cuenta que toda perspectiva, o sea, más bien los retos es eso, salir del adultocentrismo, el hacernos a la propia autocrítica, ¿no? Y el seguir actualizándonos, el saber, el no quedarnos, ¿no? El ser humildes con el conocimiento y con las competencias que tenemos. Básicamente diría como tres cosas. Un primer elemento, respetar el tema de los espacios que ellas y ellos tienen. Eso implica no adultizar el espacio, no es que hay una reunión y actúen como adultos o estén generando cosas de adultos, ¿no? El tema es que nosotros cuando nos reunimos tienen su espacio para jugar y juegan, ¿no? Y cuando están con los adultos, también juegan. O sea, están con las autoridades y están jugando, pero eso es su naturaleza, eso es lo que son. No les podemos pedir que estén quietos igual que los adultos en una reunión. Entonces, eso es comprender y entender. Lo segundo, el tema de la dinámica de las formaciones. Por ejemplo, puedes estar como 5 o 6 años generando procesos de formación con 5, y de esos 5 sale uno y pasa algo y se te cae. Entonces eso va a pasar. Entonces tienes que volver a generar procesos de formación a nuevos líderes. Entonces entender que un grupo consolidado en niñas para el tema de un grupo consolidado para la organización de niñas y adolescentes no va a haber. Siempre va a haber estos cambios que van a generar estos procesos. Y lo otro que nos ha generado en las organizaciones, el tema del enamoramiento y el tema de la sexualidad, en términos de que vas generando procesos de formación y en algún momento, si no tocas el tema del el primer amor y el tema de las relaciones sexuales y el tema de los métodos anticonceptivos con ciertas edades, por el mismo hecho de que son adolescentes, hay adolescentes que salen embarazadas, ¿no? Entonces en las organizaciones eso pasa y creo que no hay que cerrar los ojos y decir, no está pasando eso va a pasar y eso es natural. Entonces ahí yo creo que como formadores tenemos que generar el tema de educación sexual en relación a las organizaciones de niñas y niños y adolescentes, más que todo adolescentes. Eso, gracias. Pedro, fantástico, muchísimas gracias. Y precisamente el próximo panel es hablar de los derechos sexuales y reproductivos desde la voz de ellas y ellos como activistas, porque sí, el mundo adulto suele como voltear la mirada, pero forma parte de la vida. Así es que bueno, cerramos contigo, Fernando. Gracias pues Daniel, Lila, Pedro, por la brevedad, por sus aportes, sus conclusiones. Y cerramos con tu intervención, Fernando. Gracias. Yo pienso que la reflexión que podemos sacar acá es que no tenemos que tener miedo a la voz de los niños y las niñas, a su participación, a que tenemos que dejar de que a participar se aprende participando y cuando se participa se cometen errores, pero también hay muchos logros y en esa experiencia nosotros como adultos tenemos que bajarnos, quitarnos los miedos, quitar ese miedo a la voz de los niños, a que ellos sean protagónicos, sería fundamental. Y la segunda es tener en cuenta la gran diversidad cultural. Todas las escuelas no son iguales, hay diferentes contextos y si tenemos que integrar la escuela a la realidad para que estos aprendizajes y este protagonismo sea realmente que esté en consonancia con la identidad territorial
en las cuales se están desarrollando. Y esto permitiría pues más niños y niñas participando, más protagónicos y más personas comprometidas con la democracia y la parte política de sus comunidades. Bueno, muchas gracias. Súper, Fernando, nuevamente muchísimas gracias, Daniel, Lina, Gracias. Pedro, Fernando, por este espacio. Nos continuamos con la reflexión